Muy buenas tardes a todos. A medida que los demás compañeros se vayan agregando a la clase, empezaremos la misma y muchas gracias por la espera. Me confirman, por favor, si pueden ver la guía de nuestro capítulo de organización. Buenas tardes, ¿pueden verla? Muchas gracias. Pues continuaremos con nuestro capítulo de organización. Ya conforme el trabajo presentado, el trabajo realizado, habíamos visto que en el título 2 de nuestro 3, perdón, en el título 3 del Código de Comercio se encuentran todos los requisitos de las sociedades comerciales, pero las más importantes para nuestro caso y en el esquema, en el marco de los ejercicios, en el marco del proyecto que nosotros vamos a realizar, y en la etapa en la que nosotros nos encontramos, tendríamos que tener en consideración más precisa las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas. Inicialmente las sociedades de responsabilidad limitada, entendiendo que nosotros vamos a hacer un trabajo en grupo, vamos a constituirnos como inversionistas de una sociedad de responsabilidad limitada. Pero si en el caso también hipotético tendríamos que hacerlo solos, tendríamos que tener una empresa unipersonal, que si bien no está expresamente en, en el Código de Comercio, por la característica de esta sociedad unipersonal, podríamos asemejar ciertas características, ciertos aspectos legales y principalmente a la representación individual. ¿Por qué? Porque no vamos a trabajar solitos. Podríamos tener una empresa unipersonal, pero no vamos a trabajar solos. Vamos a tener que contratar a nuestros dependientes. Y al momento que podríamos tener a nuestros dependientes, e inscribirnos a todas las organizaciones que necesitamos inscribirnos para constituirnos como una empresa legal, pues vamos a adquirir obligaciones. Obligaciones tanto con nuestros empleados, obligaciones con las mismas instituciones. Y una de las obligaciones más importantes que incide al momento de la elaboración y al momento de la elaboración y cálculo de los flujos de efectivo o flujo de caja, precisamente son las obligaciones impositivas. No las más terribles, pero sí las que nacen al momento que nosotros nos inscribimos en en el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Sí? ¿Qué obligaciones vamos a tener impositivas al momento que nos inscribimos al Servicio de Impuestos Nacionales? Primero, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones, el impuesto sobre las utilidades de las empresas, el régimen complementario al IVA y si estuviésemos haciendo jugos, refrescos, licores principalmente, el impuesto al consumo específico. La cerveza, por ejemplo, está en el marco del impuesto al consumo específico. Veremos nuestro primer impuesto, el impuesto al valor agregado, el IVA. ¿Qué tipo de impuesto será? Es un impuesto indirecto. ¿Cuál es el periodo de declaración y pago de este impuesto? Es un impuesto mensual. Cada mes deberemos declarar y pagar. ¿Cuáles son los formularios del pago? Es el formulario 200 y el formulario 210 si nosotros nos dedicaríamos a la exportación. ¿Cuál es la alícuota del impuesto? Es un 13%. Y este impuesto tiene una característica, enseguida vamos a ver eso. ¿Cómo declaramos y pagamos? La fecha límite, tope máximo para declarar y pagar este impuesto está conforme al último dígito del NIC. Si nuestro dígito termina en 2, pues tendremos hasta el 15 del siguiente mes para la declaración y el pago. Por ejemplo, de septiembre tendrán aquellas empresas que terminen su NID en 0 hasta el 13 de octubre para declarar y pagar.
los que terminen en 2 hasta el 15 de octubre para declarar y pagar. ¿De qué mes? Del mes anterior, ese mes concluido. Pero sobre ello, ¿qué deberemos agregar ahora? Ahora se agregó la obligación de la presentación de los libros de compras y ventas, del consolidado de los libros de compras y ventas, que en principio era hasta el 9. ¿Qué teníamos que hacer? Enviar nuestros libros de compras y ventas hasta el 9 de cada mes siguiente, independientemente de el número el último dígito de nuestro NIS, independientemente. ¿Qué es lo que ha generado? Que llegaba el 9 y el sistema de impuestos colapsaba y no tenía esa capacidad de soportar todas las declaraciones, presentaciones de todos los clientes. Entonces ellos, creo yo, no se han dado cuenta o no han previsto la situación de que generalmente no debería ser así, pero generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente esperamos hasta el plazo final, porque son plazos topes para la presentación de nuestros formularios y en nuestro caso, nuestro libro de compras y ventas, porque ahora es obligación absolutamente de todos. Antes solamente era para las empresas y profesionales independientes, presentaban una vez al año por todos los meses de la gestión, pero ahora es todos los meses y absolutamente todos. El sistema colapsó y abrieron dos fechas, partiendo en dos el último dígito del NIT, pero aún así pienso yo que vamos a seguir teniendo problemas por la capacidad. Pero como digo siempre, son fechas límite, son fechas tope. ¿En qué sentido? Si nosotros terminamos el mes, termina el mes y hoy, 3 de octubre, tenemos la información de septiembre, podemos hacer la declaración de nuestros libros y podemos hacer la declaración jurada del impuesto al valor agregado. Nada nos prohíbe. Tenemos hasta el último dígito de nuestro NID hasta ese día como tope, pero no, eso no implica que no vayamos a poder hacerlo lo más antes posible, a fin de asegurar y prever que no vayamos a tener multas. Nos atrasamos y tenemos multas. Y eso conforme al tipo de empresa que vayamos a hacer. Vamos a prever las sanciones y tener nuestras obligaciones antes, presentadas antes. Ahora, ¿cuál es su característica? Y esto es algo muy importante que tenemos que considerar. Este impuesto tiene, voy a borrar todo esto para volverlo a escribir. Por un lado, se divide en dos. Tiene el impuesto por las compras y tiene el impuesto por las ventas. Por las compras, nosotros al momento de comprar con factura, adquirimos un derecho. Un derecho del 13% del importe de las compras. Del total de las compras, pero facturadas. Si no están facturadas, pues no vamos a poder tener ese derecho, que es el 13% del importe de las compras facturadas. Ya ese 13% se denomina crédito fiscal, nuestro derecho. ¿Qué significa? Si yo tengo compras por 150.000 bolivianos con factura, significará que tendré un crédito fiscal 13% de 150.000, 19.500 de derecho. Derecho, ojo, no es que tenga dinero, no es que vaya a tener 19.500 en dinero, es un crédito fiscal. Ahora en ventas, por el hecho de que, perdón, yo vaya a vender, tengo una obligación. Esa obligación es el 13% del importe facturado. Pero ojo, como somos una empresa que nos vamos a constituir legalmente en el país, entonces este importe de nuestras ventas siempre tendrá que ser facturado.
Esa obligación se denomina débito fiscal. Es decir, si nosotros tenemos por ventas en septiembre por 180.000 bolivianos, todos, ojo, todas las ventas son respaldadas con factura. No va a haber esa figura de ventas sin factura. No, todas las compras serán las ventas serán con factura. Tendremos un débito fiscal, una obligación con impuestos de 23.400 bolivianos. Ahora, de la unión de las compras con las ventas, ¿qué es lo que ocurre? Si el débito fiscal es superior al crédito fiscal, tenemos una obligación de pago. ¿Por cuánto? Por la diferencia. Si consideramos nuestro ejemplo, tengo débito fiscal de 23.400 y tengo un crédito fiscal de 19.500. El débito fiscal es superior al crédito fiscal. Por tal motivo, tengo una obligación de pago. ¿Pero cuánto voy a pagar? La diferencia. 23.400 menos 19.500, voy a pagar 3.900. Solo la diferencia. Por otro lado, puede suceder lo contrario, que el débito fiscal sea menor que el crédito fiscal. Voy a suponer que tengo mi débito fiscal igual el 13% de las ventas que he realizado, que solo llegue a 10.000. Y que mi crédito fiscal, el 13% de todas las compras que he realizado, llegue a 12.000. ¿Qué es mayor? El crédito fiscal, ¿no es cierto? Es mayor que el débito fiscal. Por tanto, aquí voy a tener un saldo a favor. ¿De cuánto? La diferencia de 2.000 que voy a poder utilizar al siguiente mes. Y es más, podrá ser actualizado. Podremos considerar un mantenimiento de valor. Aquí tenemos un saldo a favor nuestro. Pero ojo, todo respaldado con factura. No podríamos tener algo sin factura y considerar con crédito o considerar con un débito, ¿sí? Es por esa razón que en esta etapa de la elaboración del proyecto, como no tenemos la certeza total de cuántas compras van a ser con factura y cuáles no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en cuanto a compras, puedo comprar materia prima, puedo comprar los materiales distintos, pero lo que no ingresará es la mano de obra. ¿Por qué? Porque esta mano de obra está en relación de dependencia y no emite factura, ¿sí? Por tal motivo, esta mano de obra en dependencia no podríamos considerar dentro de las compras con factura. Ahora, todos los servicios sí pueden estar con factura. Si empezamos a tener o quisiéramos incursionar en una empresa de exportación de chompas de alpaca, nuestra materia prima será la lana de alpaca, pero la lana de alpaca se la compra de los acopiadores y los acopiadores no emiten factura porque están en un sistema especial, en el RAW, y ellos no emiten factura. Tienen otra forma de respaldo de sus ventas, pero no con factura. Entonces, en esta etapa no vamos a tener a ciencia cierta cuál es el importe de compras con factura, cuál va a ser el importe de compras sin factura. Por eso, en esta etapa de prefactibilidad, vamos a considerar que todas nuestras compras no tienen factura. Todas estamos comprando sin factura, que no está en contra o no nos perjudica en el proyecto, porque si en un futuro realizamos compras con factura, vamos a tener un saldo a favor, ¿sí? Vamos a poder incrementar nuestro flujo de efectivo. Pero, ¿qué sucede con las ventas? Como somos una empresa legalmente constituida en el país, necesariamente tenemos que considerar que todo está facturado.
No podríamos decir a una parte no vamos a facturar y otra parte sí. No, todo tiene que estar facturado. Por tal motivo, en todos los casos, vamos a tener ese débito fiscal. Siempre vamos a tener esa obligación de pago del débito fiscal. Y como no vamos a tener ningún crédito fiscal, el 13% de nuestras ventas será nuestra obligación de pago. Y este crédito y débito fiscal se puede ir arrastrando. A ver, veamos un ejemplo más. Estamos a septiembre, lo haremos para septiembre. Considere que el mes de septiembre realizó ventas facturadas por 185.000 bolivianos. ¿Ya? Facturadas. Asimismo, se tuvieron compras por bolivianos 250.000. Declare, liquide y declare el impuesto al valor agregado de septiembre. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que considerar cuáles son mis ventas. ¿Cuáles son mis ventas? Lo voy a hacer de manera directa. Mis ventas son 185.000. De estos 185.000, ¿cuál será mi débito fiscal? Tengo que sacar el 13%. Va a ser igual a 0.13 por 185.000. Y esto es igual a 24.050. Es mi obligación de pago. Pero me dice el ejercicio que tengo compras. Compras por qué importe 250.000. Y estos 250.000 me generan un saldo a favor, un derecho de crédito fiscal. ¿Cuánto? El 13% también. 13% de 250.000, 32.500. Entonces aquí diremos, ¿no? Como el crédito fiscal es mayor al débito fiscal, tendré un saldo a favor para el siguiente periodo de 32.500 menos 24.050. Y esto es igual a 8.450. Eso es lo que voy a poder utilizar para el siguiente mes. Ahora, si ampliamos el ejercicio, si durante el mes de octubre se vendió un importe total de bolivianos 100.000 y se compró con factura un importe de bolivianos 85.000, liquide y declare el IVA para el mes de octubre. ¿Qué tendremos ahora? Estamos en el siguiente mes. Estamos al siguiente mes. ¿Qué es lo que tenemos al siguiente mes? Tenemos ventas y tenemos compras. De la misma forma,
Anotamos nuestras ventas, que es 100,000. ¿Qué me generan qué? Un débito fiscal que va a ser igual al 13%. 0.13 por 100,000. Perdón. Y esto va a ser igual a 13,000. Tengo compras. Compras con factura. Si hay una parte de las compras que no son con factura, esa parte no hay que considerar. Solamente el importe con factura. Las compras con factura me genera un crédito fiscal. ¿De cuánto? También del 13%. ¿Cuánto será? 13,050. 11,050. Perfecto. Pero a octubre, ¿qué es lo que tengo? Un saldo a favor del periodo anterior. Saldo a favor del periodo anterior. ¿Cuánto es este saldo a favor del periodo anterior? 8,450. Por tanto, como crédito fiscal total, tendré que los 11,050 de las compras del mes de octubre más 8,450, que son el crédito fiscal del saldo anterior, ese crédito que me ha sobrado el anterior mes. Y esto va a ser igual a 11,050 más 8,450. 19,500. Por tanto, ¿qué es lo que tengo más? Por débito tengo 13,000 y por crédito tengo 19,500. Entonces, mi crédito fiscal es mayor al débito fiscal y tendré un saldo a favor de ¿cuánto? La diferencia. 19,500 menos 13,000. Y esto es igual a 6,500. Y eso es lo que voy a arrastrar para noviembre. Y si me sobra algo, voy a seguir arrastrando para diciembre. Y todavía, si fuésemos más exquisitos, podríamos agregar a estos 8,450 su mantenimiento de valor. Pero no lo vamos a hacer, vamos a considerar sin mantenimientos de valor. ¿Se entiende? Solamente las compras con factura, única y exclusivamente las compras con factura, pueden considerarse crédito fiscal, con crédito fiscal. Ese 13% de las compras con factura se puede considerar el crédito fiscal. Si yo compro sin factura, no tengo derecho al crédito fiscal. No tengo ese respaldo para el crédito fiscal. Por tal motivo, puede ser que en un mes compre, por ejemplo, materia prima con factura, no sé, de 15,000, me imagino, y pague mi mano de obra en relación de dependencia, que es sin factura, por 20,000. Total salidas de dinero, 15,000 más 20,000, 35,000. Pero ¿de qué importe puedo sacar el crédito fiscal? Solamente de aquí. Y aquí tendré crédito fiscal. De aquí no tengo crédito fiscal. Puedo haber gastado 35,000, pero solo de 15,000 tengo la opción de calcular el crédito fiscal. ¿Cuánto? El 13%.
1950. Muchas gracias. Solo tengo ese crédito fiscal, no de los 20.000, porque de los 20.000 no tengo factura. ¿Estamos bien? Siempre, siempre, aunque no lo digamos expresamente, se entiende que somos una empresa legalmente constituida, estamos inscritos a impuestos nacionales y deberemos cumplir con nuestras obligaciones. Siempre vamos a considerar que tiene factura. Bueno, a ver, pasemos al siguiente impuesto. Este impuesto lo voy a terminar de explicar bien con ayuda del siguiente impuesto, ¿ya? Pero veremos cuáles son sus características y los ejemplos lo voy a hacer con ayuda del siguiente impuesto. Este impuesto es el impuesto a las transacciones. Ah, y eso más, este impuesto es directo. En cambio, el IVA es un impuesto indirecto. ¿Qué significa que sea un impuesto indirecto? Que hay una figura de traslación. Es decir, el impuesto no lo paga directamente con el productor, nosotros, lo va a pagar el cliente. Es por eso que escuchamos bastante con factura, sin factura, y se agrega un porcentaje cuando decimos con factura, ¿no es cierto? Es este impuesto que se traslada, y ese efecto de traslación del productor al consumidor, al cliente. Y también es por eso que en muchos casos, cuando señalan vamos a las empresas de Facebook, las empresas de Zoom, las empresas que realizan actividades económicas en el país, que no facturan y que se les pague, bla, bla, bla. Vamos a emitir una ley que de alguna manera se les pueda cobrar los impuestos, principalmente el IVA, dijeron. El año pasado, si no me equivoco. Este impuesto, por más que le vayamos a poner al contribuyente, al proveedor, ¿quién lo va a terminar pagando? Los usuarios, es decir, nosotros. Nos van a incrementar el valor por ese impuesto y por el precio de venta que ellos van a incrementar. ¿Por qué? Porque su característica del IVA, que es un impuesto indirecto, ese efecto de traslación que hay del impuesto al consumidor. Lo mismo pasará con si quieren incrementar el precio recientemente escuchado de qué, de la cerveza, del ICE, el impuesto al consumo específico, de la misma forma es un impuesto indirecto. ¿Dónde repercute este impuesto indirecto? Al precio de venta. ¿Y dónde repercute el precio de venta? Al consumidor. No lo paga el proveedor, lo paga el consumidor y a veces no nos damos cuenta de ello. Afectará a nuestros bolsillos si vamos a seguir comprando esos productos. No afecta al proveedor. El proveedor va a incrementar el precio. Lamentablemente lo va a incrementar. En cambio, el impuesto a las transacciones es un impuesto directo. Lo cancela el proveedor. No hay opción de traslación, pero sí hay opción de compensación con el impuesto sobre las utilidades de las empresas, que enseguida vamos a ver. ¿Cuáles sus características? Además que es directo, es un impuesto también mensual. El formulario de pago es el formulario 400 y su alícuota es del 3%. De la manera muy similar que el IVA, se puede declarar y pagar como tope máximo conforme al último dígito del NID y de acuerdo a estas fechas límites. Pero no nos olvidemos, son fechas tope. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a poder cancelar antes, declarar y pagar antes, evitándonos así que el sistema no funcione, estar todo el momento y principalmente evitar multas y sanciones. Las características. Para la declaración y pago se calcula el 3% de los ingresos brutos del periodo mensual. Pero este valor se puede compensar con el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Ahora,
Cuando hablamos en un momento ustedes que escuchen el impuesto al valor agregado o hagan algún curso expreso del- de impuestos, en el impuesto al valor agregado hablamos de ventas y en el impuesto a las transacciones hablamos de ingresos brutos. Hay un efecto contable que se denomina devengado. Es por esa razón que se habla por un lado de ingresos brutos en el caso del IT y ventas en el caso del IVA. ¿Cuál es la diferencia? Que yo puedo tener ventas al crédito y cuando tengo ventas al crédito voy a considerar únicamente la parte de lo que estoy facturando. Esa parte de todo el valor total del producto que yo vaya a vender, una parte que esté facturada. En cambio, los ingresos brutos se considera el 100%, por más que sea un producto vendido a crédito. Independientemente de cuándo se haya realizado, se percibe el dinero, se considerará venta por ingresos brutos al momento del traslado de la transferencia realizada del producto a nuestro cliente. Pues se considera ingreso bruto la totalidad, independientemente que me hayan o no me hayan pagado. ¿Ya? Bueno, esa característica, pero netamente contable. Ahora, para poder realizar todos estos ejercicios, primero vamos a aprender en qué consiste el impuesto sobre las utilidades de las empresas. El impuesto a las transacciones puede ser compensable con este impuesto sobre las utilidades de las empresas, el famoso IUE. ¿Qué tipo de impuesto es? Es un impuesto directo. ¿Qué quiere decir que sea directo? Que lo va a cancelar directamente el proveedor. Además, ¿cuál es su periodo de declaración y pago? Su periodo de declaración y pago es anual. Se paga una vez al año. ¿Cuál es el formulario de pago? Para los contribuyentes que están obligados a llevar registros contables, es el formulario 500 y 605. Para los contribuyentes que no están obligados a presentar registros contables, por ejemplo, las ONGs y todas las instituciones públicas, deberán presentar el formulario 520. Y para los profesionales independientes, deberán presentar el formulario 510. Para el caso de nuestro proyecto, consideramos única y exclusivamente aquellos que están obligados a llevar registros contables, el formulario 500, porque no nos vamos a constituir como ONGs y tampoco como profesionales independientes, sino somos empresas unipersonales si estuviésemos haciendo solos, o SRL y SA con fines de lucro, con fines de lucro. Por tal motivo, necesitamos declarar, presentar nuestros registros contables, nuestros estados financieros y el formulario para el caso nuestro será el 500. ¿Cuál alícuota del impuesto? La alícuota del impuesto es el 25% de la utilidad imponible calculada conforme los estados financieros, propiamente el estado de resultados. ¿Cuál su plazo de declaración y cierre? 120 días posteriores al cierre de gestión. Y es por eso y muy importante poder considerar cuáles son esos cierres de gestión. No de todas las empresas cierra la gestión al mismo tiempo. Los bancos, las empresas de seguro, las comerciales, servicios, profesionales independientes, cierran al 31 de diciembre. Entonces, estas empresas, este tipo de empresas, tendrán 120 días posteriores al 31 de diciembre para declarar y pagar su formulario 500, su impuesto sobre las utilidades de las empresas. Las empresas industriales, constructoras y petroleras cierran al 31 de marzo. ¿Qué quiere decir? Que después del 31 de marzo tendrán 120 días para declarar, presentar y pagar su impuesto sobre las utilidades de las empresas.
Las gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas cierran al 30 de junio. Tendrán 120 días posteriores para su declaración y pago. Y finalmente las empresas mineras cierran al 30 de septiembre. Entonces, su año, su gestión de las empresas comerciales será pues del 1 de enero al 31 de diciembre. Su año, su gestión de las empresas industriales será a partir del 1 de abril hasta el 31 de marzo. Para las empresas gomeras, castañeras, será el 1 de julio, empezará el 1 de julio y terminará el 30 de junio. Y para las empresas mineras, empezará el 1 de octubre y cerrará el 30 de septiembre. En otras palabras, fue fin de año para las empresas mineras el día sábado. Eso en cuanto a lo contable. Y es el registro que deberemos considerar ese año, que a veces consideramos año 0, 1, 2, 3, 4, siendo exquisitos, hilando fino y en una etapa de factibilidad o un diseño final. Deberemos hacer esta consideración que no todo cierra diciembre, sino que de acuerdo a nuestra actividad económica, principalmente cerrará el 31 de marzo, ya que vamos a producir algo. Bien. Pero en todos los casos, este 25% se lo considera del cálculo de su utilidad imponible presentado en el estado de resultados. ¿Ya? Vamos a ver al final, casi al final, la elaboración del estado de resultados de donde vamos a poder tener esta utilidad imponible. Por ahora, solamente vamos a considerar cuánto estoy pagando por impuesto. Aquí puedo tener, por ejemplo, puedo señalar, por ejemplo, que del estado de resultados se calculó la utilidad imponible de la gestión 2021 por bolivianos 350.000. Calculé el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Ya nos están dando el importe de la utilidad imponible. Eso se calcula de un estado de resultados. Ahora el IVA, ¿a qué será igual? Será igual al 25% de la utilidad imponible. Es decir, 0,25 por 350.000, ¿cuánto será? 87.500, que es lo que tengo que pagar. De la gestión 2021. Si supongo que se trata de una empresa comercial, este importe tengo para pagar como último plazo 120 días posteriores al 31 de diciembre. Es decir, si mal no recuerdo, era hasta el 2 de mayo. Tengo hasta esa fecha para declarar y pagar. Eso no quiere decir que el 2 de mayo le estaré pagando y declarando. No. ¿Puedo hacerlo durante enero? Sí. ¿Durante febrero? Sí. Plazo máximo son los 120 días, pero no quiere decir que no pueda hacerlo antes. ¿Ya? Ahora, voy a suponer esta empresa. Y además voy a suponer que estoy pagado. ¿Cuándo? He pagado el 15 de marzo de 2022. Tengo hasta mayo 2022, pero lo he pagado el 15 de marzo. Vamos a memorizar esta información. 87.500 que he pagado el 15 de marzo. De la gestión 2021 pago el 2022 porque tengo los 120 días plazo. ¿Qué pasará ahora con el IT? Aquí voy a suponer que de esa empresa
tuvo ingresos brutos por bolivianos 350.000 por el mes febrero de 2022. Bolivianos 450.000 por el mes de marzo de 2022. Por bolivianos 320.000 por el mes de abril de 2022. Por bolivianos 550.000 por mayo de 2022. Estoy empezando febrero, marzo, abril, mayo. Además, se conoce que pagó el IUE de la gestión 2021 por bolivianos 87.500 el 15 de marzo. 87.500 el 15 de marzo de 2022. Liquide y declare el ítem. Solo me van a pedir el impuesto a las transacciones. Nada más. Empezaremos por febrero. Ahora, aclarar aquí. Este resultado del 3% puede compensarse con el impuesto sobre las utilidades de las empresas de la gestión anterior efectivamente pagado. Eso lo voy a poner en rojo. El IT puede compensarse con el impuesto sobre las utilidades de las empresas de la gestión anterior efectivamente pagado. ¿Ya? Pero cuando el mes siguiente de realizado el pago o para el mes siguiente de realizado el pago. ¿Qué quiere decir? Cuando he pagado en marzo, en 15 de marzo, ¿cuándo voy a poder compensar? A partir de abril. Entonces, ¿qué pasará con este impuesto? En febrero, ¿cuáles son mis ingresos brutos? En febrero, mis ingresos brutos son de 350.000. Por tanto, el IT va a ser igual al 3% de 350.000. Y esto es igual a... Y esto tengo que pagar. No tengo opción, tengo que pagar. En marzo, ¿cuántos son mis ingresos brutos en marzo? 320.000. Por tanto, el IT será 320.000 por 0.03. ¿Cuánto será? Y debo pagar, porque hasta el momento todavía no puedo considerar lo que se ha pagado del IUE de la gestión anterior. Pero ¿qué pasa en abril? ¿Cuáles son mis ingresos brutos en abril? 550.000. ¿Cuánto sería el IT? El 3% de 550.000. $16.500. Pero ahora tengo un IUE, un impuesto sobre las utilidades de las empresas de la gestión anterior. ¿Cuándo? ¿Sí?
Por febrero es 350,000. Por marzo 450,000. ¿Sí? ¿Eso es? Sí. Por marzo es 450,000. ¿Cuánto sería el IT por marzo? ¿Cuánto, perdón? ¿Qué tenemos que pagar? Por abril es 320,000. ¿Cuánto será el 3% de 320,000? Ahora, ¿qué pasa en abril? ¿Cuándo hemos pagado el IUE? Hemos pagado el 15 de marzo del 2022 de la gestión anterior. Puedo compensar ahora sí. He pagado en marzo, puedo empezar a compensar desde abril, desde el mes siguiente. ¿Cuánto he pagado por IUE el 15 de marzo? He pagado 87,500, que se lo considera como un pago a cuenta, como si fuese un crédito fiscal, como si fuese un crédito fiscal, pero es un pago a cuenta. Ya tiene la misma figura del crédito fiscal. ¿Qué quiere decir? Por IT no voy a pagar nada, porque el IT es 9,600, pero tengo como un pago a cuenta ya de 87,500. Por tanto, el IT se compensa todo, no se paga, cero. Pero el IUE que me sobra para el siguiente periodo será igual a 87,500 menos 9,600. ¿Cuánto será esto? 77,900. Para el siguiente periodo. ¿Cuándo es el siguiente periodo? Mayo. ¿Qué pasa en mayo? Por mayo, 550,000. Ingresos brutos, 550,000. ¿Cuál será el IT del 3% de 550,000? El IUE del periodo anterior a compensar será 77,900. Es lo que me está sobrando del periodo anterior. Por tanto, por IT, ¿cuánto pagaré? ¿Qué es mayor, lo que tengo como pago a cuenta o el IT del periodo de mayo? Por tanto, se compensa todo. Y el IUE para el siguiente periodo, ¿a qué será igual? Será igual a 77,900 menos 16,500. Y esto es igual a... Y de esa forma va a ir disminuyendo hasta que no tenga nada de IUE. Va a ir compensando al IT. Esa es la característica que tiene el IT en relación al IUE. ¿Estamos bien? ¿Desde cuándo puedo compensar? Y es la parte más importante. Desde el mes siguiente al realizado el pago. Si pago en febrero, podría compensar desde marzo. Si pago en enero, puedo compensar desde febrero. Un mes siguiente del mes de pago. Desde ese momento puedo empezar a compensar. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Estos son los impuestos más importantes, pero uno que no se queda atrás, toda vez que nosotros estamos en relación de dependencia o vamos a
contratar a nuestros empleados en relación a dependencia es el régimen complementario al ERC-IVA, el ERC-IVA. ¿Sí? Pero vamos a aprender y estudiar este impuesto en relación de dependencia, porque también podríamos hablar de consultorías, pero no vamos a tener una consultoría, no vamos a entrar o no vamos a contratar como consultores, sino los vamos a contratar como dependientes. Entonces, ¿cuáles serán sus características? ¿Cuál es ese objeto del gravamen? ¿Por qué tenemos que pagar este impuesto? En otras palabras, por el sueldo, por el salario que nosotros percibimos. El periodo de declaración y pago es mensual. El formulario de pago es el formulario 608. Su alícuota es el 13%, pero conforme la elaboración de una planilla tributaria, que enseguida vamos a hacer. El plazo de la declaración y pago es de manera igual que el IVA, es decir, conforme el último dígito del NID. Pero no nos olvidemos que podemos hacerlo antes, no hay ningún problema. Los topes máximos son como el nombre lo indica, los límites, pero podríamos hacerlo antes. ¿Cuáles sus características? Por un lado, deberemos considerar todos los ingresos percibidos por el empleado dependiente, todos sus ingresos. Deberemos considerar legalmente que existe el cálculo de un bono de antigüedad. ¿Conforme a qué? Conforme a la calificación de años de servicio y conforme a un porcentaje establecido en la Ley General del Trabajo, que se va incrementando conforme la antigüedad. De 0 hasta 2 años no tenemos un bono de antigüedad. De 2 años un día hasta 5 años un 5%. De 5 años un día hasta 8 años un 11%. De 8 años un día hasta 11 años un 18%, hasta tener más de 25 años que vamos a tener un bono del 50%. ¿Sobre qué? Sobre 3 salarios mínimos nacionales. 3 salarios cuando hablamos de empresas privadas y un salario mínimo nacional cuando hablamos de instituciones públicas. ¿Bien? Que si bien este bono de antigüedad debiera ser calculado automáticamente, en muchos de los casos no se lo hace de esa manera y se espera un trámite para la calificación de años de servicio en el CAS. Este CAS es al lado de BOA, sobre la Camacho, pero al lado de BOA. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace este CAS? Lo único que hace es certifica oficialmente cuántos días tienes trabajados, cuántos años, cuántos meses, cuántos días tienes trabajados oficialmente. Por más que yo el día de ayer hubiese cumplido 15 años, si no lo certifico, no va a aparecer legalmente, así oficialmente, que estoy trabajando 15 años. Tengo que ir al CAS y decirle, quiero hacer mi calificación de años de servicio y presentar mis documentos, aunque ahora ya los tiene por sistema, y eso es lo más, no sé si chistoso o lo más, no sé qué palabra utilizar, que si ellos ya lo tienen por sistema, esta calificación debiera ser automática. Pero obviamente hay un pago extra, ¿no? Por la calificación de años de servicio y supongo que es por ese valor que no lo hacen de manera automática. Pero esto en función de la calificación, en función, perdón, de la realización de la planilla de sueldos y salarios. ¿Qué más deberemos considerar? Deberemos considerar que si somos empleados en relación de dependencia, podríamos descargar con facturas que estén con nuestro carnet de identidad, que no sean anteriores a 120 días, el impuesto que nos puedan determinar. Tenemos la ley y el decreto supremo de este impuesto del ERC-IVA, en el cual considera varios descuentos y considera posibilidades, valga la redundancia, de descuento del importe que nos vayan a cobrar. Vamos a hacer este ejemplo, pero vamos a hacerlo para febrero 2022.
que se calificaron al 15 de junio, ya podríamos hacerlo al 15 de junio 2019, está muy poquito. 2021. El año 2022, año que estamos, ¿cuál será el salario mínimo nacional? Eso necesitamos saber. ¿Cuánto estará el salario mínimo nacional? ¿Y cuánto habrá sido del 2021? ¿Alguien? ¿Seguros? Cierto, 2.250. ¿Y cuánto era el 2021? Estos dos datitos le vamos a anotar. Pero ojo, es dependiendo del mes de la realización de la planilla, del mes del cálculo de la planilla. Si yo por fines de ejercicio les pongo febrero 2021, tendrían que utilizar este salario mínimo nacional del 2021. Si les pongo febrero 2022, 2.250 que corresponde al 2022. Como es, si bien me dirían en algún momento me decían, pero este salario recién lo hemos conocido el 1 de mayo. Sí, pero tiene un carácter retroactivo. Y al tener este carácter retroactivo, se debe considerar a partir de enero 2022 ese salario mínimo nacional. ¿Ya? Para nuestro caso, febrero 2022, tenemos que utilizar este salario mínimo nacional. Tenemos la fecha de calificación de los años de servicio. Todo esto lo voy a borrar para que nosotros vayamos a calcular. Tenemos nuestros 3 empleados, Juan Pérez, Luis López, Sonia Nina, su haber básico, su fecha de ingreso y sus facturas en el formulario 110 presentados que cumplen, que todas sean o estén registradas con su carnet de identidad y estén no con una antigüedad de 120 días anteriores a su presentación. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es la planilla de sueldos y salarios. Y en función de esta planilla voy a hacer la planilla tributaria, la planilla impositiva. Nombre, Juan Pérez, Luis López y Sonia Nina. Al lado voy a anotar su haber básico. 18.000 bolivianos, 8.500 y 25.000 bolivianos. Al lado voy a anotar su fecha de ingreso. 1 de junio del 2009, 2 de septiembre del 2000 y 3 de mayo del 2008. Al lado calcularé sus años trabajados. Considerando que el CAS se calificó sus años de servicio hasta el 15 de junio del 2021 solamente. El CAS es al 15 de junio del 2021 solamente. Calculemos entonces desde esta fecha de ingreso hasta cuándo se calculó sus años de servicio, cuántos años trabajados tiene.
desde su fecha de ingreso hasta la calificación de años de servicio. Ayúdenme a calcular eso, por favor. ¿12 años solamente? Exactamente 12 años. Del otro. Espera un momentito, porfa. 21 años. Vein- 21 años. Yo tengo 20 años. Del segundo, vuelvan a calcular, por favor, desde el 2 de septiembre del 2000 hasta el 15 de junio de 2021. Para el segundo, tengo calculado 20 años, 9 meses, 1 semana y 6 días. Desde el 2 de septiembre del 2000 hasta el 15 de junio 2021. A ver, haremos hasta el 2020. Del 2 de septiembre del 2000 al 2 de septiembre del 2020 tengo 20 años. Estoy calculando así. Del 2 de septiembre del año 2000 al 2 de septiembre del año 2020, ¿cuántos años tengo? 20 años, ¿no es cierto? Estoy en el 2 de septiembre del año 2020. Del 2 de septiembre del 2020 al 2 de junio del año 2021, ¿cuántos meses tengo? 9 meses. Ahora, del 2 de junio del 2021 al 15 de junio del 2021, ¿cuántos días tengo? 13 días. 13 días que puede ser 1 semana y 6 días. 14 días puede ser 2 semanas.
20 años, 9 meses, una semana, 6 días. Lo más exacto sería eso. Para la tercera persona, ¿cuántos años, cuántos meses, cuántos días tendría? Exactos. 13 años, un mes, está muy bien. Una semana, exacto. Primero contamos los años, después contamos meses y después contamos días. Considerando que cada semana tiene 7 días, esos días transformamos a semanas y a días. De esa manera tengo los años trabajados. ¿Para qué necesito los años trabajados? Necesito para calcular su bono de antigüedad. Para calcular el bono de antigüedad, ¿qué deberé considerar? Deberé considerar los años y el porcentaje del bono de antigüedad. Acá arriba tendré el porcentaje de los años de antigüedad. Entonces aquí voy a anotar porcentaje bono de antigüedad. Para 12 años, 2 semanas, ¿cuál es el porcentaje? ¿En qué intervalo estará? 26%. De 20 años, 9 meses, una semana. 13 años, 13 años, un mes, una semana. 26%. Ahora voy a calcular el bono de antigüedad. ¿Cómo? Multiplicando 3 salarios mínimos nacionales por este porcentaje. ¿Por qué 3 salarios mínimos nacionales? Porque entenderemos que estamos como empresa privada. Y para la empresa privada es 3 salarios mínimos nacionales. Es decir, para el primero será 3 por 2.250 por 0.26. Y eso será igual a, para el segundo será igual a 3 por 2.250 por 0.42. Y para el tercero, 3 por 2.250 por 0.26. Perfecto. Total ganado. Será la sumatoria del haber básico más el bono de antigüedad. 18.000 más 1.755, 19.755. 8.500
más 2.835, 11.335. 25.000 más 1.755, 26.755. ¿Estoy bien? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Hasta ahí tenemos el costo de la mano de obra. ¿Sí? Esto es de un mes. Esto estamos calculando de un mes. Sumando todo y multiplicando por 13, tendremos el costo total de mano de obra. ¿Por qué por 13? Los 12 meses y el aguinaldo legal que deberemos cancelar. Ya tendríamos el costo de la mano de obra. Ahora, sobre ello, vamos a calcular las obligaciones laborales y la planilla en la planilla tributaria. Continuamos. Por espacio, yo lo voy a poner acá abajo. Comienzo del total ganado. Empiezo del total ganado. Y empezarán los descuentos. Descuentos que se denomina aporte laboral. El primer descuento del aporte laboral son las AFPs, que es el 10% del total ganado. El segundo descuento es la comisión de las AFPs, que es el 0.5% del total ganado. 0.5%, ojo con ello. Después tengo el aporte voluntario, que es el 0.5%. Pero antes de ello tengo uno más que me estoy olvidando. El riesgo común, que es el 1.71%. Total, hasta aquí me debería dar 12.71%. ¿Me da? ¿Sí? Y lo último es un aporte solidario que lo calculamos conforme una tabla. Enseguida les explico la tabla. Ahora calculemos para las tres personas sus AFPs el 10%, el riesgo común el 1.71% del total ganado, las comisiones a las AFPs el 0.5%. Mucho cuidado con ese valor. El 10% sería 1.975.5. 1.133.5, 2.675.5, 10% del total ganado. 1.71% del total ganado. $337.8. 193.8. 286.5. 98.8. 56.7.
133.8. ¿Cuánto es? 26.755 por 1.71%, 457.5. Muy bien. Lo demás, ahora el aporte solidario. ¿Cómo calculamos el aporte solidario? Tenemos tres escalas. Es aquel aporte, aquel descuento por ley que se va para beneficiar o para incentivar al deporte. ¿Ya? Es lo que se establece el decreto. Y señala que van a pagar los que ganan más de 13.000 bolivianos. Si ganas de 13.000 hasta 24.999, te van a descontar el 1%. Si ganas desde 25.000 hasta 34.999, te van a descontar el 5% acumulativo. Si ganas más de 35.000, te van a descontar el 10%, pero acumulativo. Ese va a ser tu aporte. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto gana la primera persona? 19.755. Cae en este intervalo, cae en el primer intervalo. ¿Cuál va a ser su aporte solidario? Importe total ganado, 19.755, menos cota inferior del intervalo, 13.000, y esa diferencia voy a multiplicar por el 1%. Esa diferencia. Y esto va a ser igual a 67,55. Perfecto. El segundo gana 11.333 en total. 335, perdón. 11.335. No llega ni siquiera al primer intervalo. Por tanto, por aporte solidario no paga nada. La última persona gana 26.000. Cae a este segundo intervalo. Se le va a cobrar un aporte solidario, sí, y de manera acumulativa. ¿Cómo? 26.755 menos la primera cota del primer intervalo, menos 13.000 por el 1%, más total ganado 26.755 menos la cota inferior del segundo intervalo, 25.000 por la alícuota del segundo intervalo, 5%, de manera acumulada. Y si tuviésemos a alguien que gane más de 35.000, iremos hasta el último intervalo, pero se considerará la sumatoria desde el primer intervalo. ¿Cuánto será? $225.3. Listo. Ahora sumaremos todos los descuentos.
Sumar, sumar todo. Sumar desde las FPs. Dos mil quinientos setenta y 2.577.85. La segunda persona, 1.440.73. Y el último, 'Muy bien? Líquido pagable. Total ganado menos total descuento. Total ganado menos total descuento. Y redondearemos. Total ganado menos total descuento, redondeado. Para la siguiente parte vamos a redondearlo, ya solamente por eso. Redondeemos solamente por eso. No, para el líquido pagable la diferencia. Hasta aquí tenemos la planilla de sueldos y salarios. Y de líquido pagable vamos a empezar con la planilla tributaria, pero eso lo vamos a hacer el día viernes. Terminamos esta parte el día viernes, ya tenemos material para el segundo parcial. Entonces empecemos a pensar cuándo podríamos dar. A ver, la subsiguiente semana van a estar entre que hay entrada, hay convite y hay entrada el 22 de octubre. Creo que se mantiene esa fecha, no, la verdad no dicen si no, solo han puesto una fecha, pero supongo que es oficial. El 24 de octubre, lunes 24 de octubre, el segundo parcial. ¿Estamos bien? Tamaño, localización, organización. Hasta terminar este capítulo. ¿Ya? Tamaño, localización, organización. El viernes terminamos y ya tenemos material para el examen y para su segundo avance. Su avance me tendrán que entregar de estudio de mercado, tamaño, localización y organización. Estamos prácticamente a 3 semanas, casi hasta el examen final. Perdón, hasta el segundo parcial. Son 3 semanas enteras. Es el examen y será la entrega de su segundo avance. ¿Ya? Anotemos entonces ahora sus nombres, apellidos, nombres, carrera
y quedamos acá. El viernes terminamos esta parte y empezamos con el siguiente capítulo. Sí. Si estuviesen cambiando de tema o estuviesen modificando algo, sí. Si no, no, solamente de este estudio de mercado. Entiendo que recomendación, ¿no? Es importante, estamos hablando de un proyecto. Tiene que tener su índice, tiene que tener su índice. Entonces, desde el estudio de mercado, pueden trabajar desde ahí solamente y presentarme desde ahí. Si no estuviesen cambiando nada, ¿qué? Nos vemos el día viernes. Hasta el viernes, muchachos. Gracias por su atención. Hasta el viernes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el viernes. Chao, hasta el viernes. Hasta el viernes.